más años que estamos participando en todos los talleres en el medio del infierno de las mujeres feministas para defender la vida y la familia. Y a ellas inclusive las han tirado por la ventana, y después que las tiran por la ventana vuelven a entrar, y mucha gente ha cambiado de opinión por la tenacidad y la vehemencia y la pureza con que ustedes han defendido la vida. Y estas luchas, como pasa muchas veces con los soldados, nos hermanan para toda la vida, ¿no es cierto? Es como que durante muchos años nos hemos entrenado para esta, que es la lucha final en nuestro país, queridos amigos. O salvamos nuestra familia, nuestra tradición, nuestras creencias, o la Argentina desaparece como Estado nación soberana. Y por eso estoy aquí. La gravedad... La gravedad de la situación en nuestro país es enorme. Tal vez ustedes, yo no sé si acá se percibe con la misma crueldad y claridad que se percibe en la ciudad de La Plata o en Buenos Aires, pero realmente el poder en todos los aspectos, sobre todo en todo lo que hace a la cultura, ha sido tomada por gente que realmente está empeñada en destruir los valores sobre los que fue asentada nuestra nación. Lo ven, lo leemos en el diario todos los días, y con Luján y las chicas hemos decidido empezar por esto, el boca a boca. Ya sabemos que los medios de comunicación masivos no son nuestros y que realmente son mercenarios al servicio de intereses que no son los nuestros. Cuando uno opina o dice, por supuesto, algo contrario al discurso común políticamente correcto, por ejemplo, antifamilia, género, aborto, cuando uno se pone solamente por sentido común enfrente de estos conceptos, inmediatamente es desautorizado, degradado, ¿no es cierto? Lo vemos todos los días. Ahora es ostensible, tal vez cuando nosotros empezamos, que nosotros la veíamos claramente esa situación, el resto de la gente no lo veía todavía. Ahora es un poco tarde. Pero la charla que yo les voy a dar hoy, porque tal vez sea la única vez que pueda venir a Mercedes, es larga, vamos a hacerla en dos partes, ¿no es cierto? Y comienzo justamente con explicar esto que no está al alcance de todos, de saber de dónde salen estas directivas, cómo se ha consolidado este poder mundial y cuál es el objetivo con respecto a nuestros países, especialmente a nuestro país, pero en general hacia el mundo y hacia el mundo cristiano. Por eso vamos a ver esa primera parte, que es geopolítica. Yo doy una materia hace muchos años en ciencia política que se llama geografía humana, demografía, el estudio de las poblaciones, y esa fue la fuente durante 30 años de mi estudio. He viajado mucho y he confirmado, desgraciada y dolorosamente, que las cosas son así. Así que lo que les cuento ahora y lo que les voy a tratar de presentar en este video es justamente no solo fruto del estudio, sino de la corroboración personal de estos conceptos. ¿Funciona? Todavía no. ¿Y tenemos tal vez otra computadora? Sí, porque a lo mejor no lee. Sí, pero acá tengo, por suerte no tengo muchos hijos. Me acompañaron y yo una nieta que es la última, la número 16, vino también con nosotros para entrenar, ir aprendiendo de chiquitas. ¿La tenés acá? ¿La imagen la tenés? Ah, bueno, o sea que solo falta sonido. Bueno. Buenísimo. Esto también es un problema porque la tecnología es tan rápida en su evolución que uno adquiere una computadora y a lo mejor el sistema que está preparado para una tecnología anterior, ¿no es cierto? Entonces, por eso venimos rezando para que todo funcione. Bueno, he tomado los tres temas, cosa que no suelo hacer nunca: aborto, género y feminismo. Son tres temas enormes, pero voy a encadenarlos de manera que vean en un hilo conductor cómo todo esto responde a la misma finalidad. Así que
faltaría un solo cablecito, que es el cable del sonido. Bien, entonces, este es el nombre de esta primera parte de la conferencia. Parte 1, Nuevo Orden Mundial, Control de Natalidad. La finalidad primera de todas estas políticas que se están aplicando en todos nuestros países, desgraciadamente ricos en recursos, riquísimos en recursos inexplotados en territorios vírgenes, es controlar la natalidad y disminuir la población, hacer más accesible a otros intereses que no son los nuestros el advenimiento a nuestro país. Pone la siguiente, que yo voy a explicar cómo se consolidó el orden mundial: el aborto, la anticoncepción y la homosexualidad, y por supuesto la ideología de género, constituyen una estrategia política y económica claramente establecida desde las estructuras del gobierno mundial. Cuando digo gobierno mundial, ¿a qué me refiero con eso? Literalmente a un gobierno mundial ya instituido, que recién ahora está asomando su nariz para mostrarse con toda su virulencia en estos tiempos que estamos ya recorriendo ahora. Este orden mundial comienza concretamente en 1903. En 1901 muere la reina Victoria, los más grandes recuerdan ese episodio, que lo hemos estudiado en la escuela. Inglaterra ya llevaba más de 4 siglos de hegemonía. En el siglo XVI, cuando el rey Felipe II, con la Armada Invencible, pierde la batalla, Inglaterra toma el control del mundo con un agregado de mucha importancia que generalmente no se toma en cuenta: reimplanta la esclavitud. Justamente por convicción calvinista se reimplanta la esclavitud en Inglaterra. Es importante tener en claro este concepto del que nadie habla, porque durante 5 siglos la economía inglesa descansó sobre la mano de obra absolutamente gratuita de la gente de raza negra totalmente esclava. Les recuerdo que fue en septiembre del año 1853, hace menos de 150 años, cuando el máximo tribunal norteamericano declaró de una vez y para siempre que los esclavos no eran personas legales para los Estados Unidos de América, y sus dueños podrían venderlos, comprarlos y eventualmente matarlos si lo consideraban necesario. 120 años después, en 1973, el máximo tribunal de los Estados Unidos se expidió sobre esta delicada cuestión de una vez y para siempre, que los niños en el vientre de la madre no son personas legales para los Estados Unidos de América, y su madre puede matarlos en el momento, matarlos si lo considera necesario a cualquier violador de embarazo. Eso fue el fallo Roe versus Wade, que dio por iniciada la legalización del crimen del aborto. Por supuesto, el Estados Unidos quiere volver. La marcha este año contra el aborto fue la más grande de su historia: 10 millones de personas encabezadas por el presidente Trump. Tampoco había pasado nunca en los Estados Unidos que el presidente encabezara una marcha pro vida, se llama ahora pro-life, que es nada más el sentido común de defender el inocente y a los que van a ser los próximos ciudadanos que nos sostengan a nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿se escucha bien de atrás? Rememorando un poco, me remonto al siglo XVI, ocurre un hecho que fue el levantamiento de Lutero. Todo esto que digo no tiene una connotación religiosa, tiene una connotación política, para que entiendan claramente cómo se produjeron los pensamientos rectores de la historia. Como se cree, se piensa; como se piensa, se gobierna; y como se gobierna, se vive. Esa es la realidad de la pirámide humana. La creencia y la religión determinan la filosofía que rige los pueblos, y de esta surgen los gobiernos. Así fue en el siglo XVI. Lutero era un monje agustino que tenía una gran dificultad en vivir los 3 mandatos de la Iglesia Católica como religioso: obediencia, castidad y pobreza. Entonces se levanta contra esa doctrina, hace una nueva doctrina, y dice literalmente: no es cierto, no nos salvamos por las obras, nos salvamos porque estamos predestinados por la fe. Si ustedes, no sé si son católicos o evangélicos, han leído el Evangelio,
recuerdan que durante los 3 años de vida activa del Señor pasó, o sea, su enseñanza en la tierra fue: no guarden tesoros, oro y plata en este mundo, sino hagan buenas obras que serán tesoros que tendrá mi Padre Celestial para ustedes, ¿no es cierto? Toda esa lucha de 3 años fue contra los fariseos, que era una secta dentro del judaísmo que había empezado 4 siglos antes en su cautiverio en Babilonia y que habían deformado esa enseñanza que el pueblo judío tenía desde el origen. 2200 años antes, ese pueblo fue fundado por Abraham para recibir a Jesús, al Mesías, ¿no es cierto? Pero esta secta de los fariseos, incorporada 400 años antes de la venida de Cristo, justamente decía que la salvación debía ser carnal, por la herencia carnal, por la raza hebrea, y rechaza ese mensaje universal de Cristo. Entonces, si los que más leyeron un poquito, había un ciego, el ciego de Jericó, y decía: este es pecador como pecador eran sus padres y está condenado. Y Cristo que les dice: no, ni es pecador él ni sus padres, él es ciego para la gloria de Dios y lo cura. Si recuerdan ese pasaje, siempre sacando esa teoría de la predestinación y enseñándonos que el cielo, la felicidad eterna, se conquista por las buenas obras y sobre todo por la renuncia. Y recuerden que él vivió la pobreza. Por eso en la religión católica, los religiosos que quieren seguir ese estilo de vida de Cristo deben ser pobres. Entonces, Lutero retoma la teoría de la reencarnación, que había sido desterrada 1500 años antes por el cristianismo, y dice que no salvamos porque estamos predestinados. Por eso su lema, y así lo escribe en su habitación, en su comedor y demás, es: cree fuerte y peca fuerte. Aunque vos peques y hagas lo que quieras, si estás predestinado para salvarte, te vas a salvar. Pocos años después, Calvino, recuerdan, el suizo, para los jóvenes esto es totalmente novedoso, pero nosotros lo vimos en la escuela, por eso siempre todos los grandes lo hemos tenido en la escuela, es solamente un recuerdo y una novedad para los jóvenes. Calvino dice que el signo de la predestinación divina es efectivamente la riqueza y el poder. Y tiene esta frase tremenda: nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Eso es lo que instaura Calvino. Piensen en la magnitud, este es el origen del racismo en Occidente. En ese momento ocurre un hecho tremendo, a veces por un solo hecho se cambia la historia de los pueblos, y fue tal lo que aconteció. Inglaterra era gobernada por un rey libertino, Enrique VIII, totalmente libertino, frívolo, que se había juntado, digamos, con varias mujeres. Su mujer legítima era la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, digo bien. Y la hija que había tenido con ella era Isabel Tudor. Isabel Tudor era amada por el pueblo inglés, el pueblo inglés era profundamente católico, y María Tudor, se llamaba María Tudor, recorre el caballo, todo el pueblo inglés, toda la campiña, llega hasta Escocia, pero era asmática y muere de un ataque de asma. La sucedía entonces su prima, que era María Estuardo, también católica, de Escocia, pero ocurrió, como ocurre siempre con estos monarcas libertinos, totalmente corrupto era Enrique VIII, que no gobernaba él, sino gobernaban las familias advenedizas, que era el caso de la familia Cromwell. La familia Cromwell era la que realmente gobernaba y quería quedarse con las propiedades de la escuela, es decir, los hospitales, las abadías donde se enseñaba a los campesinos. Todas esas son obras que fue creando la iglesia. Antes de la iglesia no existían ni los hospitales, ni los asilos de niños, ni nada. Todo eso eran propiedades de las abadías de los monjes, y los monjes civilizaban a través de esas abadías, y en las bibliotecas se conservó durante 2000 a 1500 años todo el conocimiento de la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces los Cromwell querían adueñarse de todo eso y tener el poder total, entonces deciden hacer una orden, justamente una tramoya, para que quede como reina una chica que era imposible que accediera de acuerdo a las leyes inglesas, que fue la que ustedes conocen como Isabel I, que era hija de Ana Bolena. Entonces la hacen calvinista previamente, la convierten al calvinismo. Nosotros, como decía Calvino, somos ricos y poderosos, por lo tanto somos la raza elegida, somos el Israel de Dios.
Entonces se hace, esta chiquita se hace calvinista y por supuesto pierde todos los escrúpulos y la manda a matar a la verdadera heredera, que era María Tudor. Cuando ella toma el poder, por supuesto hay cosas interesantísimas. Ella tenía una gran envidia de la Virgen María, porque los caballeros, por supuesto, llegaban a todas las poblaciones y saludaban primero. Durante 1500 años esa cristiandad se había extendido. Entonces se pinta la cara de blanco y se hace llamar la Reina Virgen. En honor a ella, el estado de Virginia se llama Virginia. Ella se hacía denominar la Reina Virgen. Pero además, ¿qué hace? Como se hace calvinista, él y los Cromwell, que manejaban la vida política del país, rehacen la esclavitud. En ese momento en Cabo Verde se había iniciado la exploración de África, se había iniciado el descubrimiento de América, y ellos, desde esa visión de Calvino, consideran que los pobres, los enfermos, los incivilizados, no tienen alma y que ya están condenados desde el principio. Y es por ese motivo que reimplantan justamente la esclavitud, iniciando para nuestros oídos, es una cosa espantosa, y para los cristianos en ese momento también, la cacería de las personas de raza negra en las costas de África. Literalmente, así como se lo digo, empieza ese apropiarse de las personas que son transportadas a su principal colonia, que indudablemente era su imperio sucesor, los Estados Unidos de América. Durante 500 años, recuerden, queridos amigos, 500 años, la mano de obra que sustentó el poder inglés fue gratuita. En ese mismo momento, Isabel la Católica, por supuesto, desmintiendo totalmente esta barbaridad de leyenda negra que se ha hecho, en su testamento manda a los españoles a ser responsables por la vida y los bienes de los aborígenes, y manda a sus capitanes casarse con las indias. Y es por eso que toda Sudamérica, pese a la leyenda negra, es un continente mestizo. Los que han viajado han visto en Perú, en Bolivia, esta escuela maravillosa de arte hispanoamericano, con Dorado a la Hoja, un neoclasicismo Góngora. Escritores extraordinarios de esa escuela renacentista española. En el cambio, en el norte, los indios fueron aniquilados, no hay mestizaje. En ese concepto es muy importante para entender el tema que hoy nos ocupa, que ustedes puedan entender el concepto racista. Si no entienden eso, no entienden la política actual. Y lo van a ver reflejado en minutos en Darwin. Estas son políticas darwinistas. Así, cuando uno va a las conferencias internacionales, pero doctor, hay que aplicar una política darwinista, es decir, racista, los pobres no tienen que tener hijos. Quiero que ustedes entiendan el origen de este pensamiento, por eso les estoy explicando esto. Entonces, una vez que se instala, además piensen que al quitar el escrúpulo religioso, todo está permitido. Por eso el ascenso al poder de Inglaterra fue tan rápido con este sustento religioso. Somos la raza elegida y los demás, los pobres, los discapacitados, los incultos, ya están condenados, no tienen alma. Por eso, justamente fue tan violento ese pase de Inglaterra, ese cambio de Inglaterra, que la Iglesia Católica, la cristiandad, fue un gran papa, San Pío V, convocó al Concilio de Trento. Y los padres conciliares determinaron que todas las personas humanas, cualquiera sea su raza, condición, edad o sexo, tienen la misma dignidad de hijos de Dios. Y hace 500 años que se ha dado esta lucha feroz, unos defendiendo la vida de los más pobres, los más débiles, los más vulnerables, y otros tratando de eliminarla. Así estamos hoy, y la diferencia es que ahora es abierto, está a la luz de todos, antes era oculto. En ese momento empieza el poderío inglés y el desmedro de España. España había hecho una obra colonizadora impresionante, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra fe, el respeto de la mujer. Ustedes saben que hasta hoy España conserva el derecho foral. No fue solo Isabel la Católica, hubo muchas reinas portuguesas y españolas que a caballo iban a alentar a su tropa con esa visión inmensa que tuvo Isabel, ¿no es cierto?
ese poderío empieza a sucumbir en una batalla, que fue la última batalla que se libra en el Canal de la Mancha, la Armada Invencible de Felipe II, el nieto de Isabel la Católica. Una tormenta desgraciadamente desbarata la flota y gana la flota Inglaterra. En ese momento Felipe II dice: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y empieza el ascenso no cristiano, podríamos decir, de vuelvo al cristianismo de 2000 años, que tiene entonces Inglaterra. Así las cosas, ese poderío va creciendo, se consolida enormemente en la Revolución Francesa, avanza sobre el resto de Europa, se produce la Revolución Francesa en el año 1789. Aquí en España se corona un rey que ya no era español, no pertenecía a la tradición católica española. La Casa de los Habsburgo es reemplazada por los Borbones franceses, que ya estaban totalmente compenetrados del ideal masónico anticatólico, los Borbones. Carlos III de Borbón, que hace en 1765 expulsa a los jesuitas. ¿Qué consecuencias tuvo para la Argentina la expulsión de los jesuitas? Una terrible consecuencia: separó la civilización. Los jesuitas civilizaron, los que pudieron ver las misiones, enseñaron, civilizaron a los indígenas. Ustedes piensen que los aborígenes que había en todo el sur de Brasil, nuestro litoral, eran tan tremendamente incivilizados que San Roque González escribe a su superior: no sé si son humanos, pero cumplo mi deber de evangelizarlos. Lo mataron y le arrancaron el corazón. Y dice la vida de los jesuitas que el corazón les habló, y por eso empezó la conversión de los guaraníes. ¿No? Pero esa acción civilizadora impresionante que tuvo en toda Sudamérica quedó totalmente detenida. Por eso nuestro país, después tuvimos, de donde venimos la mayoría de nosotros, esas oleadas de inmigración europea, pero si no, había quedado detenida esa obra. Y bueno, el imperio, desgraciadamente portugués, siempre estuvo aliado a Brasil, y quiero que sepan que todo el territorio brasilero, desde el Río Grande do Sul para acá, era argentino, era de las Provincias Unidas. Nosotros era el territorio de las misiones y lo perdimos. Fue la primera gran pérdida territorial. En ese momento se iniciaron las guerras guaraníticas. Los guaraníes se pusieron en guerra defendiendo a los jesuitas y nunca tuvieron fin. Nunca aceptaron la expulsión de los jesuitas. Las guerras guaraníticas determinan justamente todo este espíritu que va a guiar a nuestro pueblo argentino. Después, al final de esto, les voy a leer una carta de Kissinger, que nunca aceptó por derecha la imposición de Inglaterra. Fue el único pueblo que tuvo ese comportamiento hasta la guerra de Malvinas, 1806, 1807, si recuerdan, fue el pueblo el que arrojó las ollas de aceite y defendió. Y eso es lo que quiero recordar: nuestro pueblo se hizo sobre el heroísmo. Fue un pueblo pocas veces visto, la característica, y no podemos perder eso y ser como nos estamos comportando ahora, como viles servidores de intereses que no nos pertenecen. Nos han sacado el territorio, nos han sacado la minería, la pesca, todas las riquezas, y ahora nos sacan a nuestros hijos. ¿Qué quedó de todo eso? Así que este gobierno entonces, recuerden, empieza en el siglo XVI y se consolida definitivamente en 1903, cuando muere la reina Victoria. En 1901 muere la reina Victoria. Inglaterra teme perder ese poderío, porque ¿qué surgía? Grandes potencias como la Rusia zarista, la Rusia del zar, era poderosísima. Entonces había que neutralizarla. Inglaterra se asocia entonces a las dos coronas más próximas, Holanda y Dinamarca, y se asocia a las tres, por primera vez en su historia aristocrática, a las tres fortunas más grandes del mundo, que aún hoy llaman los plebeyos. Y me refiero a la familia Rockefeller, Rothschild y Morgan. Hasta hoy son denominados los plebeyos por su majestad británica,
y en ese momento forman un organismo de gobierno que se llamó el Club o Comité de los 300, que fue desde entonces la última instancia en la generación del gobierno mundial. Las órdenes, ay perdón, soy malísima para la tecnología. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno pasa en ese momento? Que por primera vez en 5 siglos la administración del poder pasa de su majestad británica a Rockefeller. David Rockefeller primero, vamos por David Rockefeller quinto para que nos ubiquemos históricamente. ¿Y qué decide Rockefeller? Rockefeller era terriblemente racista. Él, para que tengan una idea, se asocia a la familia Harrington, Darwin, Huxley, y deciden cruzarse solo entre ellos ahora. Y tienen entonces hijos solamente entre esas 5 familias, y en 2 generaciones tuvieron todos los descendientes retardados y con graves discapacidades. Siempre normalmente hay mucho, pero siempre mantienen hasta hoy esa obsesión de la raza elegida, del poder y del odio a lo que ellos consideran razas inferiores. Lo van a ver ahora en varios documentos. Entonces, Rockefeller decide, estamos hablando, queridos amigos, de 1903. Había surgido una doctrina comunista en el siglo anterior. Engels y Marx habían proclamado el manifiesto comunista, y Engels escribe La familia y la propiedad privada y el Estado en 1874. Y dice, para imponer el comunismo marxista hay 2 enemigos que debemos destruir: la Iglesia Católica y la familia monogámica. Piensen, ¿cuándo estoy hablando? Ese libro es 1874 y esto lo proclama el primer Rockefeller famoso en 1903. Decide imponer el comunismo a nivel mundial y su primer paso es pergeñar y financiar íntegramente la revolución bolchevique de Rusia para derrocar al zar Nicolás II Romanov. Se había iniciado Marx el proceso revolucionario con sus secuaces, al padre del zar Nicolás, a Alejandro Romanov, pero lo consolidan durante esta, que fue terrible, los mataron a todos, a sus chiquitos y todo, a culatazos, una cosa monstruosa. Financió hasta íntegramente el viaje de Trotsky. Entonces, recuerden este paso, que es lo que pasa ahora: la instalación de un comunismo marxista, una esclavitud comunista a nivel global bajo un solo gobierno, donde, por supuesto, hay que sacar la religión católica, pero el comunismo, por definición, es supranacional. No debe haber Estado-nación soberano. Retrocedan el pensamiento. ¿Cuándo se borraron nuestras fechas patrias? Hace ya 40 años, queridos hermanos, que no festejamos más las fechas patrias. Los jóvenes ya no saben por qué el 20 de febrero que se inició, se elevó la bandera por primera vez. No lo saben, aunque sea feriado, se corre el feriado. Entonces, Rockefeller, al ver el éxito de la ya encaminada revolución comunista que va a terminar en 1917, hace 2 cosas. Crea un banco, como dice Carlos Marx, para manejar todo el dinero del mundo. Entonces hace la enmienda 16 de la Constitución estadounidense que lo prohibía, incorpora la fortuna de Rothschild y hace la Reserva Federal. La Reserva Federal no es del pueblo de los Estados Unidos. La Reserva Federal es un banco privado, queridos amigos. Cada dólar es un documento de préstamo que obliga al presidente de los Estados Unidos. Y después de eso, en 1920, hace un organismo donde hoy se están diseñando todos los planes de estudio que quieren ustedes en la escuela, que tienen nuestros hijos y nuestros nietos. Ese organismo se llama Consejo de Relaciones Internacionales, CFR, Council on Foreign Relations en inglés. Está en la avenida 69, frente a la Casa de las Américas. Cada elección que nosotros tenemos hace 40 años, al segundo día, viaja, cualquiera sea el resultado, viaja el vicepresidente de turno, desgraciadamente en la Casa de las Américas, cruza la calle, entra al CFR, recibe las instrucciones y vuelve a la Argentina en un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, fundado
por el CFR en 1972, al que pertenecen todos nuestros ministros de Economía y todos los formadores de opinión. Lamento darles esa mala noticia. Así estamos gobernados, pero literalmente hace 40 años. Entonces, crea el CFR, pone al frente del mismo Amantel House, que fue el marxista teórico más grande del siglo XX. Y allí se diseñaron los planes que terminan en el Foro de São Paulo, que se está generando, que genera Zanini con Lula de Brasil, para diseñar cómo se logrará la imposición del marxismo en toda Sudamérica. En todos los países dominados. Europa, por supuesto, ya tiene, todos sus gobiernos son socialdemocracia, ¿cierto? El ciudadano europeo, desgraciadamente, ha perdido todo, la familia, la educación de sus hijos. Yo soy segunda generación argentina, mis abuelos eran europeos, la familia de mi madre es danesa, el país que dicen más desarrollado del mundo, Dinamarca, es un país sin futuro, como Suecia y Noruega, no tienen hijos, un hedonismo absoluto, toman todos prácticamente un antidepresivo casi obligatorio porque deben ser un pueblo feliz, donde en 2 generaciones terminarán. En fin, mira su mate. Muy bien, ¿cómo es hoy el CFR? Vamos a ir, ¿no tenemos puntero? El CFR está formado por 4.000 personas. Desde que se fundó en 1920, las 4.000 fortunas más grandes del mundo integran el CFR. Fue presidido últimamente por Hillary Clinton, la bruja abortista de los Estados Unidos. Y de allí solo sale el presidente de los Estados Unidos. Y no tiene ninguna importancia que sea demócrata o republicano, porque ellos son administradores de un poder que no les corresponde. El poder está hecho en el CFR. La única excepción es Trump. Por eso lo odian los diarios, lo defenestran continuamente. Él no perteneció al CFR. Nadie sabe. Nosotros pensamos que de muy arriba vino la orden, porque nadie sabe cómo Trump pudo llegar al poder. En fin, desde entonces, por supuesto, esto se consolida en las 2 guerras mundiales, quedó definitivamente establecido el polo de poder mundial en el eje Londres-Nueva York. Nos guste, no nos guste, nos queremos hacer los sonsos, desgraciadamente es así, y de allí vienen todo, y ahora van a ver cómo manejan nuestra educación. Entonces, en la Primera Guerra había fracasado su intento de rendición total con la Sociedad de las Naciones. Por eso hacen el Tratado de Versalles, que en realidad es un tratado de guerra, no es un tratado de paz, que desencadena necesariamente en la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, entonces, se forma el Club de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no son un órgano de beneficencia, son un órgano de control. Queridos amigos de todos, recuerden los más grandes cuando fue bombardeado Irak, Saddam Hussein. Se opusieron todas las Naciones Unidas, y al otro día Bush dispuso el bombardeo y fue bombardeado, ¿no es cierto? Es decir, todas las órdenes a nuestros países nos llegan a través de Naciones Unidas. El poder verdadero está acá, en este grupo, son 13 corporaciones, 13, literalmente 13 con nombre y apellido. De las 13 es presidente vitalicio David Rockefeller V. Su padre, que la foto que yo les voy a mostrar ahora es del papá, cuando yo hice esta conferencia a principios del año pasado, murió de 104 años con 3 trasplantes de corazón. El cuarto quedó su hijo quinto, y es secretario vitalicio, el gran odiador de la Argentina, Henry Kissinger, quien ha diseñado todas estas políticas de aborto y exterminio de los niños discapacitados, etc. Muy bien. La más importante de estas organizaciones es el C. Gracias. Pero muy bien. Como las viejas maestras, yo soy maestra Silvia de la Cruz. Este es el órgano, el CFR, principal instancia de poder. Por encima de ellos hay solo un organismo. Justamente ese club de los 300 eran 300 personas y era bastante difícil que se pusieran de acuerdo. En el año 1968, en el Club Bilderberg en Holanda, se reunieron las 6 que les mencioné al principio. Acortando camino,
la reina de Holanda, de Dinamarca, Inglaterra, y justamente Rockefeller, Rothschild y Morgan, y fundaron lo que se llama Club Bilderberg, que es la última instancia del poder mundial. Muy bien, allí salen todas las disposiciones, de allí el CFR, 4.000 personas, de allí la Trilateral Commission, Comisión Trilateral, abarca a los dueños de los bancos europeos, japoneses y americanos. Comisión Trilateral. Y allí conviene, de acuerdo a las órdenes recibidas del CFR, cómo se va a administrar el dinero del mundo, a dónde va a ir, a dónde no va a ir, qué país se va a hundir con las teclas de Wall Street, con los juegos de intereses, y a través del mecanismo de deuda externa, cómo se va a prestar ese dinero para ir esclavizando a los países que aceptan ese endeudamiento. El único país del mundo que no ha aceptado la deuda es Irán, y por supuesto es el fundamento de la guerra del Medio Oriente. Enseguida nos vamos a referir a eso. Esa estrategia se llama, lo describe un alemán, von Clausewitz, estrategia de aproximación indirecta. Empezaron por la guerra del Golfo en el año 91, inventando que Kuwait estaba gobernado por un tirano, dejaron la flota, los más grandes recuerdan la guerra del Golfo de 1991. Luego por Afganistán, de pronto eran malísimos los afganos, dejaron la flota allí. Luego Irak, fue bombardeado, no quedó nada. Irak. Luego el Líbano, Siria, recuerdan, se paró el bombardeo en el 2015, no quedó nada de Alepo. El país más pacífico del Medio Oriente y del mundo era Siria. No quedó nada. El origen de la cristiandad. Hasta que intervino Putin en diciembre de 2015 y se paró el bombardeo. Y ahora marchan sobre el último bocado, que es Irán, Persia, el centro del mundo. El bocado de poder que fue siempre anhelado por todos los gobiernos desde Alejandro Magno hasta ahora. Muy bien. CFR, Trilateral Commission, cómo se distribuye el dinero, el grupo Bilderberg, la Reserva Federal y 9 corporaciones más que no tienen que ver con el tema que hoy desarrollamos, así que no voy a perder tiempo en esto. Aquí les puse las fortunas que integran estos grupos de poder, las 3 clásicas, y en un segundo renglón, muy segundo, Soros, Bill Gates y Monsanto. Es Soros el encargado de, como ustedes bien saben, ha salido en todos los diarios, de imponer la agenda de género y el aborto. En la Argentina solamente en 2016 desembarcó 16.000 millones de dólares. Le pagó a todos los decanos, rectores, dueños de canales de televisión, con la orden de expulsar a los actores que se opusieran al aborto. Por eso fue expulsada María Granata, Mariano Barrio y otros que menos conocidos, ¿no es cierto? Así fue. Tan grande fue la presión que la misma Mirta Legrand, que durante muchos años había dicho que estaba en contra del aborto, de pronto dijo que su nieta le había explicado que se había hecho abortista. Qué mal. Todos los hombres tienen un precio, dice Napoleón. Muy bien. Monsanto, este envenenamiento a través de el procesamiento de la comida, que fue convalidado vergonzosamente por el Código Alimentario que estamos sometidos, que toda América, Norteamérica, por supuesto, es voluntario, no es accidental. Cuando se hace el informe Kissinger para iniciar el proceso de control de población, lo vamos a ver enseguida, en el 74, al primer civil que se le corrió el informe fue a Monsanto, para que procediera todos los mecanismos por los cuales pudiera disminuir la población. Y Bill Gates, el benéfico Bill Gates, que es el encargado de utilizar vacunas para exterminar la natalidad del tercer mundo, así como lo dice él. Todos ustedes pueden, cualquier vacuna que analicen, tienen que hacer un estudio de lo más sencillo, se llama electroquimioluminiscencia, que es el mismo que se hace a la mujer para saber si está embarazada, y comprobarán desgraciadamente que tienen todas buena otra fin, para esterilizar a vuestras niñas. Muy bien. Y acá los organismos de crédito. Fondo Monetario Internacional. Yo voy a ir nombrando a lo largo de la charla diversos políticos. Y eso no significa que yo esté con uno, con otro, con otro. Simplemente voy a hacer la línea histórica. Y aclaro esto por todo lo que voy a decir enseguida. El Fondo Monetario fue creado para imponer el endeudamiento. El país deudor está postrado políticamente. Siempre ha existido el préstamo.
pero siempre el derecho romano, hace 2500 años antes de Julio César, 500 años antes de la República Romana, consideraba un interés válido, el interés que yo le cobro a quien le presté la plata, que es lo que yo dejé de ganar si hubiera utilizado ese dinero en mi negocio o beneficio. Eso es el interés legítimo. Por ejemplo, resulta que vos estás arruinada y yo te presto 100 pesos para hacer un kiosco y te pido que el año que viene me des 120. ¿Por qué? Porque si yo hubiera usado esos 100 pesos en mi carnicería, hubiera ganado esos 20 pesos. Ese es el fundamento del legítimo interés. Pero si yo en cambio te doy 100, ¿no es cierto? Y vos, no es para vos concretamente, sino que vos presentás una sociedad de barrio y te digo, tomás 100 pesos para hacer una cancha de fútbol para el barrio. Pero no lo podemos hacer, ¿por qué no? No, yo te presto. Y vos, yo te doy 100, pero de esos 100, el 10% es tuyo. Pero lo único que firma acá, que vos el año que viene no me vas a devolver 20 pesos, me vas a devolver 1000. Eso se llama interés exponencial. Lógicamente lo firmás, porque además vas a tener una casa en Monte Carlo, una linda cuenta en Suiza y te vas a ir lleno de plata con... Y después que llega el vencimiento de esa deuda, por supuesto no me puede pagar tu pueblo, tu barrio, no me puede pagar los 1000 pesos, porque yo le pido que por eso siempre de 1000. Entonces te obligo a tomar 10.000 para pagarme los 100. Eso, queridos amigos, es la deuda externa. Eso se llamó durante 2500 años usura. La usura era una figura penal. La usura fue sacada de los pueblos de Occidente como delito. Ya no es más delito. Para legitimar la deuda externa. Nuestro país fue el único que hizo juicio por la deuda. Alejandro Olmos, un patriota, hizo juicio y en el año 2003 el juez Ballesteros determinó que efectivamente la deuda es ilegítima para el derecho nacional e internacional, pero que había prescripto, o sea que había pasado el término para, fíjense la barbaridad, ¿no? Los jueces inicuos, tantos Pilatos que tenemos, y por supuesto murió Alejandro Olmos de un infarto, pero su hijo, Alejandro Olmos Gaona, presentó un recurso que se llama delito de ejecución continuada, porque todos nuestros gobernantes siguieron participando después que fue instaurada la deuda, por lo tanto nunca prescribió. Con este argumento se lo llevó a Ecuador y le condonaron gran parte de la deuda, pidió apoyo a la Argentina, Cristina Kirchner le negó ese apoyo, y por supuesto cuando ella asumió, lo primero que dijo, salió en la primera plana de la Nación, no cuestionaré la legitimidad de la deuda, mucho menos Macri, ni de la Rúa, ninguno. Todos consolidaron por propia voluntad y firmado en los papeles esta deuda que es la causa del empobrecimiento argentino. Quiero que sepan que nosotros pagamos intereses por el valor de nuestro Producto Bruto Interno. Todo lo que recogemos en impuestos se paga como pago de la deuda externa. De manera que para todos los usos que necesitamos, tomamos más préstamos cada año. Les voy a contar, para que vean también la connotación un poco rara que hay detrás de todo esto, una anécdota. Yo no la presencié, sino que la estudié. Fui al archivo histórico y esto lo leí en el Senado de la Nación 3 veces. Sin ningún eco por parte de los legisladores de ningún partido. En el año 52, el presidente de entonces, que fue Perón, manda una carta al pueblo argentino en la que dice así literalmente, así la leí, así tengo fotocopiada del archivo histórico: no tomaremos empréstito extranjero, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero no tomaremos crédito. Antes me cortaré las dos manos. Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Así te dice la carta. 10 días después aparece en el diario The Times, que está también en el archivo histórico, una pequeña columnita firmada por Churchill, primer ministro inglés, que dice así, perdón los niños, solo traduciré el primer renglón, es una columnita de 7 centímetros así, a ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Para los más jóvenes, ese presidente murió muchos años después, creo que en el 74. ¿74 digo bien? 3 meses después
Fue profanada su tumba y se le cortaron las dos manos. Fíjense, eso es poder, queridos amigos. Nosotros creemos que la política es esto de pelearnos entre nosotros, discutir, debatir. No, esa es política y ese es poder. Es un poder verdaderamente enorme y verdaderamente temible. Bien, por eso los gobernantes son presionados a tomar préstamos. ¿Recuerdan que el presidente Macri, el año 2018, llegó a dos personajes? En el 2 de febrero del 2018 llega Margot Thomas, la delegada del Banco Mundial, diciendo: en la Argentina hay 30 millones de pobres. Titular del Diario de la Nación: debemos implementar el aborto. Es decir, malnutrición y darwinistamente los pobres no se tienen que reproducir. Y al mes siguiente llega Cristina Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Presidenta del Fondo Monetario, aparece en el canal de televisión, primera plana de la Nación: no vine a hacer convenios, vine a comprobar el compromiso del gobierno con la política de género. Entonces aparece Macri dándole la mano y le da la facultad de controlar personalmente cómo se impone género en todas nuestras instituciones. Al día siguiente recibió sus primeros 15.000 millones de dólares. Todos nuestros gobiernos, queridos amigos, de nuestros últimos 40 años, todos, por favor, sáquense las banderas de los partidos. Dejemos de pelearnos entre nosotros. Antiguamente el rey de España estaba preocupado por saber lo que hacía el rey de Inglaterra o el de Francia. Y a nosotros nos han enseñado que la política es pelearnos estúpidamente entre nosotros. Así nos están exterminando. Como dice Martín Fierro, literalmente. Bien, y aquí tienen finalmente este grupo de poder. Universidad de Harvard y Johns Hopkins. Así se diseña el pensamiento único. No se hace al azar. Se hace en las universidades. Hay 7.000 ingenieros sociales trabajando para esto, con sueldos inmensos en dólares. Entonces, ¿cómo logran hacer eso? En Johns Hopkins, particularmente, diseñó un asesino, John Mooney, un médico, lo vamos a ver enseguida, la ideología de género. En Argentina se creó un organismo que se llama CONIAO, hace muchos años. Entonces, cuando ustedes hacen, como decimos nosotros en la Universidad Católica, el proyecto de nuestra Facultad de Psicología extraordinario, sin Freud, con un montón de autores maravillosos, llegamos a tener 7 años funcionó, o sea, 3 egresados. Cuando termina el tercer egreso nos notifican de la CONIAO que no está autorizado. El doctor tuvo que cambiar el programa, poner psicoanálisis todos los años, sacar todos los otros autores y fue autorizada. Se acreditó el título. Esto nos pasó a nosotros. ¿Con quién confrontó? La CONIAO, cuando ustedes quieren hacer una universidad, un colegio, un instituto, hacen una currícula, la presentan al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación lo presenta a la CONIAO y la CONIAO lo eleva a Harvard. Y si Harvard aprueba, es aprobado. Si no, tienen que deshacer el instituto. Por eso, queridos amigos, en todas las escuelas de gestión privada y pública existe la obligación de enseñar el género, ¿sí? Y de que familias son todas las familias, menos las familias tradicionales, que es la forma práctica de destruir el matrimonio monogámico, tal como dijo Engels en su libro. Y finalmente Hollywood, porque por supuesto hay mucha gente que no va a la universidad, pero todas vemos películas. 1950, David Rockefeller II compra Hollywood y fue abolida la comisión que existía en Estados Unidos para controlar la honestidad y la moralidad de los programas. Se quitó finalmente en 1962. ¿No? O sea que por eso ustedes ven la asquerosidad que son los programas de televisión. Y además las distintas versiones de la historia que son totalmente falsificadas, y los chicos no leen más, miran películas. Junto con Ted Turner, que es el creador de la CNN, que controla todos los canales del mundo, absolutamente todos. Cuando me dieron ese ridículo premio en La Plata en el 2012, Mujer Destacada Platense, me querían comer las feministas,
pero inmediatamente salió un artículo el otro día de una comisión de seguimiento de políticas públicas que había que sacar esa mención, ya me la habían dado, esa carrera, como dice el tango, ya era canon y pico, porque yo me oponía a los elementales derechos de las mujeres. Así son las cosas. Y acá viene un organismo que se llama IPPF, al que nos vamos a referir, que es el que diseña los planes de educación sexual y control de natalidad, está por encima de Naciones Unidas y depende directamente del presidente de los Estados Unidos y del CFR. Vamos a la anterior, que es el inicio de esta conferencia, a ver si está el videíto. No, anterior. Esta es la presentación de una película documental que se llama Fin de Juego. Ah, no está, no importa. Seguimos, si no está, es la que está en negro, mi amor. Bueno, seguimos. No importa, dejamos eso porque no vamos a tener tiempo. Por supuesto, cuando se consolide ese gobierno, finalmente después de la Segunda Guerra Mundial, es el presidente Bush padre, en los años 70, quien por primera vez utiliza el nombre Nuevo Orden Mundial. El nuevo orden, porque es un nuevo orden jurídico, un nuevo orden ético, antiético, un nuevo orden religioso, anticristiano, cristofóbico, literalmente cristofóbico. Se hicieron las conferencias de población y desarrollo y las conferencias, las ecoconferencias. La ecología es otra materia utilizada por este gobierno mundial. Se hizo en 1992 y allí Gorbachev, uno de sus integrantes, dice: la ética planetaria, la ética cristiana no nos sirve el decálogo. Tenemos que hacer una nueva ética. El decálogo son los 10 mandamientos: no matar, no robar, no mentir, respetar padre y madre. Eso ya no nos sirve. Y ustedes ven, ahí se hizo la Carta de la Tierra, en la que dice que tienen todas las criaturas, los seres, el mismo derecho. Una roca, un gusano, un ser humano, tienen el mismo derecho y deben ser igualmente protegidos. Eso se traduce en la reforma de nuestros códigos. El nuevo Código Penal, que estamos luchando desaforadamente para que no lo pongan, quitó todas las penas de agravamiento, por ejemplo, robo seguido de muerte, son todos delitos escarcelables, pero si ustedes atentan contra una especie en extinción, tienen 5 años de cárcel no escarcelable. Con lo cual, un bicho, una roca, una planta, tiene mucho más valor para nuestras leyes que el ser humano. Muy bien, ese nuevo orden mundial entonces tiene como objetivo hacer una política demográfica negativa, disminuir las poblaciones que consideran inferiores, indignas, como le dice Rockefeller, comensales inútiles, frase que ha utilizado muchas veces Bill Gates, comensales inútiles, como nosotros. Bueno, tiene esto en nuestra actualidad, en nuestro momento de vida, tiene dos precursores inmediatos que son Thomas Malthus y Darwin. Siguiente, por favor. ¿Quién fue Malthus? Malthus fue un economista inglés del siglo XIX, ahí tienen su fotito, su retrato, que recorría los barrios londinenses y europeos, de un pastor luterano, que veía la última revolución industrial fue monstruosa. Toda la gente del campo dejó su habitación rural, se acumularon alrededor de las fábricas de carbón, vivían en conventillos sin cloacas y sin agua potable, epidemias, muertes terribles. Las mujeres tenían jornadas de 18 horas. Los niños, miles de niños, trabajaban en las minas. A los 7 años, estaba leyendo el libro de una inglesa, Susan Harris, llevando los carritos de carbón en sus espalditas. Monstruoso. Entonces, Malthus recorre los barrios pobres y dice: ¡qué horror! ¿Cómo tienen tantos hijos? Por supuesto, no existía el control de natalidad, pero además no había códigos de trabajo. Por lo tanto, los hijos ayudaban a los padres a mantener la familia. Y a él no le preocupaban esos chicos pobres, sino que cómo iban a tener tantos hijos si seguían teniendo hijos los pobres y la comida no iba a alcanzar para todos. Lo expresa así: la primera teoría económica de población. La población crecerá en forma geométrica
los alimentos que habrán en forma aritmética y no alcanzarán para todos. Por lo tanto, invita, es muy elegante su llamado a los pobres y integrantes inferiores de la sociedad a abstenerse de tener hijos. Una su obra que fue festejada y promulgada prácticamente como religión por Inglaterra. Siguiente. Fíjense cómo salió exactamente al revés. A su izquierda tienen la prevención de Malthus, en azul la población, en rosa los alimentos. Así dijo el que iba a pasar lo que se llama catástrofe malthusiana. Pero resulta que salió exactamente al revés. Fíjense, abajo la población creció 6 veces, de 1.000 a 6.000 millones de habitantes, y la producción de riquezas en forma exponencial. Piensen que el hombre más modesto de ahora tiene lavarropas cosito, cosa impensada para el hombre más rico de la época de Malthus. Y por supuesto muchísima más producción de riqueza. Nunca hubo tanta riqueza en el mundo, pero nunca jamás fue tan injustamente distribuida como ahora, que nos debería avergonzar. Nosotros tenemos esta gente creada por políticos que viven en condiciones subhumanas de vida y le pagamos $2 millones a un jugador de fútbol en un estadio que está al lado. Esto un argentino de hace 50 años no lo hubiera aceptado nunca. La Argentina es un país extraordinario donde había lo que llaman, porque quieren agrupar en clases, todo clase media. Sí, todos nuestros abuelos que llegaron huyendo de condiciones adversas, sus hijos fueron abanderados, excelentes médicos, excelentes ingenieros. Era un país donde el esfuerzo podía conseguir todo. No esta mentira infame de Malthus. Siguiente, por favor. Su gran admirador, Carlos Darwin, tremendamente racista. Entonces él en Malthus se encuentra el justificativo ideal. Los pobres no se tienen que reproducir y el mundo debe ser para los ricos. Entonces hace la hipótesis de la evolución, motivo de otra conferencia, es muy largo el tema, pero de la obra de Darwin se desprenden 3 corolarios. Primero, todo se produce por azar. No hay nada, no hay orden. Ustedes son una roca, vos sos una mujer, podría ser una roca, una mariposa. El azar ha determinado que las cosas así se enseña todos los días. Los que están en la universidad lo deben recibir acá también. La imposición del darwinismo. ¿Qué repercusión tiene eso políticamente y socialmente? No hay orden, no hay ordenador, no hay orden natural. Y eso tiene que ver con género. Es la negación de la naturaleza humana. Ese orden natural que los paganos veían claramente. Acá el escribano recuerdan cuando Cicerón decía, queridos a los senadores, hay una ley que está inscrita en la naturaleza y que no puede ser abolida por el Senado ni por la plebe, porque fue escrita por los dioses. Es la ley natural. Sobre esa verdad de Cicerón se edificó toda la maravillosa civilización occidental que hoy está quedando en ruinas. Entonces la primera consecuencia del darwinismo, que es obligatoria como única teoría en todas las facultades de medicina y en todos los colegios, que no existe el orden natural. Segundo corolario, struggle for life. ¿Qué dice Darwin? Y los jóvenes, inocentemente, qué inteligente Darwin, sobreviven los fuertes y los débiles deben sucumbir. Es la libre lucha por la vida.